¿Qué tal, chavalos míos? ¿Cómo les va? Bueno, hablemos del tema de potencial de membrana. Es un tema bastante sencillo, bastante simple, pero sí necesito que lo veamos con las luces prendidas. Especial atención porque hablamos de algunas cantidades, algunos conceptos que sí tenemos que tener muy en cuenta para entender este tema, que nos sirve como bases, por supuesto, para cuando abordemos el tema de potencial de acción. Y es así. Entonces, el potencial de membrana nos dice que es la capacidad de la membrana de todas las células del cuerpo para poder recibir, generar o transmitir impulsos eléctricos. Todas las membranas de todas las células, jóvenes amigos, pueden trabajar con electricidad. Claro, hay unas que lo hacen más que otras, por ejemplo, las células musculares y las neurológicas. Por eso, para fines de entendimiento, vamos a imaginar que esta célula moradita redondita es una neurona. Claro, ya sabemos que las neuronas tienen forma de estrella con sus prolongaciones de los axones, pero para fines didácticos y de entendimiento la vamos a poner así redondita, cosita bien hecha. Entonces, cualquier libro de fisiología con el que nos topemos nos va a decir que toda célula con potencial eléctrico en reposo va a tener una polaridad o predominancia negativa en el interior de su membrana y una predominancia positiva en el exterior. Acuérdate, estamos hablando solamente de membrana, de la cáscara. Entonces, la bicapa lipídica de las membranas en su cara que ve al citoplasma va a tener cargas eléctricas negativas y qué bueno, y en su cara que da al espacio intersticial positivas. De hecho, la inmensa mayoría de los libros dicen que si ponemos un voltiómetro para medir ambos lados de la membrana, nos daría un diferencial de menos 70 a menos 90 milivoltios. Algunos libros dicen que menos 80, otros dicen que menos 85, pero la mayoría dictan que el rango de electricidad de una célula en reposo, quietecita, está en menos 70 y menos 90 milivoltios. Pero ¿de dónde sale este numeral? ¿De dónde sale esta cantidad de energía negativa? Es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Bien, hablemos pues que para que este numeral negativo eléctrico se mantenga se tiene que seguir un gradiente. ¿Recuerdas que platicamos lo que era un gradiente en la clase pasada de transporte de membrana? Es decir, el paso de una molécula de donde hay mucho a donde hay poco. Hablamos entonces que la célula tiene químicos, o sea, tiene iones, tiene moléculas que obedecen a ese gradiente, que se moverán de donde hay mucho a donde hay poco. Y ahí tenemos uno de los viejos conocidos del potasio. Recordarás en la clase pasada que hablamos de que el potasio es una molécula muy importante dentro de la célula. Por eso está en gran cantidad adentro y en pequeña cantidad afuera. Numéricamente hablando, 140 miliequivalentes en el citoplasma y 4 miliequivalentes en el espacio intersticial. Cosa que pasaba igual pero al revés con el sodio. El sodio, principal molécula fuera de la célula, en gran cantidad, 142 miliequivalentes, pero también se encuentra adentro del citoplasma a razón de 10 miliequivalentes litro, o sea, mucho afuera, poco adentro. Y en el caso del potasio, mucho adentro y poco afuera. Bien, entonces, habíamos mencionado que esta cantidad o esta diferencia en la concentración, cantidad de moléculas, va a hacer que generen una fuerza de arrastre, una energía cinética, un efecto en masa. Acuérdate que mencionamos que las moléculas en gran cantidad chocan entre sí, están amontonadas y van a tratar de moverse a donde hay más espacio. En el caso del potasio, hacia afuera, en el caso del sodio, hacia adentro. Y a eso se le conoce como gradiente químico. Hasta ahí todo correcto. Pero fíjate un punto, en las moléculas les pintamos un signo de más a un costado. Eso quiere decir que las moléculas de sodio y potasio están cargadas positivamente. Y a esto, de hoy en más, a su valencia positiva eléctricamente hablando, le vamos a denominar catión. Quiere decir que el sodio y el potasio son cationes, o sea, moléculas cargadas positivamente. Bien, los libros, las sagradas escrituras de la fisiología nos dicen que cada catión tenga su anión. ¿Quién es ese? Ese es Guyton, o al menos la fotografía que sale en su libro. Bien, bien. ¿Qué es un anión?
Es una molécula cargada negativamente que tiene que estar en parejita con la molécula que está cargada positivamente. Es decir, si el sodio y el potasio son cationes, tienen que tener una molécula negativa que les acompañe siempre, el anión. Entonces tenemos que la parejita del sodio, es decir, su molécula negativa acompañante, es el ion cloruro, que afuera de la célula le encontramos en una cantidad de 103 miliequivalentes litro. Y para el potasio, que es un catión, que es una molécula positiva, su anión o molécula negativa acompañante van a ser predominantemente las proteínas que están adentro de la célula. Entre enzimas catalizadoras, entre proteínas periféricas de membrana interna, entre proteínas estructurales de los organelos, aparato de Golgi, retículos endoplásmicos, las proteínas acompañan a los iones potasio y ahí están, emparejado cada catión con su anión respectivamente. Acuérdate de las cantidades. Recuerda esta tablita muy mona que habíamos puesto la clase pasada y te dije que tuvieras en cuenta el comercial, que las proteínas abundaban en el citoplasma, adentro de la célula, más que afuera. Entonces, la fisiología nos dice que estas moléculas de sodio y potasio tienen que ir acompañadas de su anión, cloruro y proteínas. A donde va un catión tiene que ir un anión. Acuérdate de estos dos puntos muy importantes. No los anoté, pero ponlos en tu cuaderno. A donde va un catión tiene que ir un anión, siguiendo al Guyton que dice que cada catión tenga su anión. Y el otro punto, polos iguales se repelen, polos diferentes se atraen, se acompañan. Es por eso que el sodio hace buen match con el cloruro y el potasio hace buen match con sus proteínas respectivamente. A este acompañamiento se le denomina gradiente eléctrico, al hecho de que la molécula negativa perseguirá a la positiva, o sea, el anión perseguirá a su catión. Bien, hasta este punto, fin del contexto, fin del punto clave que tenemos que tener. Ahora, hablemos del potencial de membrana. Acuérdate que el objetivo es ver de dónde sale este menos 90, menos 70 en rango. Ok, la clase pasada habíamos dicho entonces que las moléculas van a seguir un gradiente químico, es decir, de donde hay más a donde hay menos. Por lo tanto, imaginemos, los libros de fisiología te dicen que en este punto imagines, afigures que a esta célula solamente tiene ojos para el potasio, solamente existe el potasio para esta célula, nada más. Entonces, en la clase de transporte mencionamos que había proteínas estructurales de paso constante, o sea, difusión simple para el potasio. El gradiente nos dice, su gradiente químico nos dice que por gran cantidad adentro y menor afuera, el potasio va a tender a salir. Y va a salir. El rollo aquí, nos acabamos de decir que cada catión tiene que tener su anión. Y aquí nosotros decimos, oigan, ustedes, moléculas negativas, aniones del potasio, ¿qué? ¿Por qué no salen junto con él? Persíganlo. Y estas proteínas van a decir, lo siento, profe, nosotros somos indifundibles. ¿Cómo? No podemos salir. Primera, porque no cabemos, estamos bien grandes. Otra, porque somos estructuras del aparato de Golgi, somos estructuras del retículo endoplásmico, somos enzimas catalizadoras de reacciones químicas de la célula. No podemos irnos, la célula nos necesita. Oye, pero aquí se va a formar un desequilibrio entonces. Se están saliendo demasiados positivos, pero no los están siguiendo su respectivo negativo. ¿Cómo ahí qué? Y las moléculas de proteína dicen, no te preocupes, profe, la membrana va a establecer un equilibrio. A ver, membrana, ¿cómo está eso del equilibrio? Y la membrana nos dice, sí, profe, mira, yo voy a dejar al potasio que salga por su gradiente químico. Va a salir, va a salir, va a salir. Ajá. Pero, mientras más salga, fíjate bien lo que está pasando. Estoy perdiendo, con la salida del potasio, estoy perdiendo cargas positivas y me estoy negativizando cada vez más. A esta diferencia de valores positivo-negativo se le llama potencial de difusión. O sea, básicamente que yo, membrana celular, voy a captar cuando haya sido demasiado el potasio que salió, quiere decir yo lo voy a captar como que estoy acumulando demasiada negatividad y va a llegar un punto en el que yo voy a estar tan negativa que voy a decir basta potasio, ya no puedes salir más. Entonces voy a cerrar los canales, el potasio no podrá salir.
Oye, pero el potasio sigue abundando, el potasio te va a decir, déjame salir, déjame seguir mi gradiente químico. Y la membrana dice, claro, su gradiente químico le va a impulsar a salir, pero su gradiente eléctrico ya no se lo va a permitir. Es decir, yo, membrana, le doy paso porque abunda por su gradiente químico, pero al negativizarme rompe su gradiente eléctrico y le digo, ya no más. Cuando esté entonces, cuando yo haya perdido tanto potasio, tanto positivo que me encuentre en menos 94, es ahí cuando yo cierro los canales y el potasio se queda adentro. Ujú. Es decir, no puedo perder todos mis positivos. Está bien que yo soy negativa por naturaleza, pero eso no quiere decir que tengo que perder la totalidad de mi positivo. Hay un límite. Ah, ok. Entonces, en resumen, célula, tú sí dejas salir al potasio por su gradiente químico, pero el que le establece el límite para que no se salga todo es el gradiente eléctrico. Sí, que tú captas como potencial de difusión cuando la salida del potasio, que es positivo, te está dejando demasiado negativa adentro. Cuando tú captas esa negatividad de menos 94, cierras los canales y este ya no sale, estableciéndose el equilibrio de esa manera. Sí. Ah, bien, bien, excelente. ¿Hasta ahí todo entendido? Sí. Ahora, los libros nos dicen que, una vez entendido lo del potasio, ahora afiguremos que esta célula solamente tiene ojos para el sodio. Igual, misma situación. El sodio tiene un gradiente químico, o sea, la gran cantidad afuera va a forzar que a través de los canales permanentemente abiertos por difusión simple, el sodio empiece a entrar y a entrar metiendo carga positiva a la célula. Acuérdate, ahorita el potasio no existe, solo el sodio. Entonces, si el sodio fuera el único molécula que existe, al entrar demasiado a la célula la va a empezar a cargar positivamente. La célula, la membrana va a captar esa positividad y va a llegar un momento en el que va a decir, hasta aquí, sodio, ya no puedes entrar más. ¿Por qué no? Porque ya entraste lo suficiente para demasiada positividad. Yo soy de naturaleza negativa, yo soy pesimista, pero te dejo entrar por la difusión simple. Yo te hago el paro con tu gradiente químico, pero cuando es demasiada la positividad, el gradiente eléctrico me va a decir que demasiada positividad ya fue mucha, te cierro los canales y ya no puedes volver a entrar. Ah, ok. ¿Y tú cómo lo supiste, membrana? Bueno, de tanto sodio que entró, llegué a un punto en el que estoy a más 70 milivoltios, demasiado positivo para mi gusto, y cierro los canales para que ya no puedas entrar. Y el sodio dice, oye, pero podemos resolver eso. Le digo a mi anión que entre conmigo. Oye, cloruro, ¿qué? Entra conmigo, porfa. Así habrá neutralidad. Entro yo, entras conmigo, no hay pleito. Y el cloruro dice, lo siento, profe, no puedo entrar. ¿Por qué? Porque te acuerdas de las proteínas, del aparato de Golgi, del retículo endoplásmico, de las enzimas. Sí, esas abundan adentro y son negativas. Ajá, ¿te acuerdas que el profe dijo que polos positivos se repelen? Sí, yo soy negativo, igual que las proteínas. Si yo trato de entrar contigo, sodio, la célula me va a repeler porque está cargada en predominancia negativa. Así que, lo siento, sodio, estás solo. Ah, entonces el sodio dice, está bueno, entonces me vas a dejar entrar, membrana, y cuando ya captes que te he positivizado a más 70 milivoltios, cierras los canales para que ya no entres. Y así, no te positivizas tanto, el espacio intersticial no pierde sus positivos y se mantiene un estilo de equilibrio. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, ¿quién determinó ese menos 94 para el potasio y ese más 70 para el sodio? Eso lo determinó Walter Nernst, un físico-químico alemán que nos entregó una ecuación, una fórmula matemática para calcular el potencial eléctrico de la membrana. ¿El qué? Walter Nernst nos dice, es con mi fórmula, profe, como vas a poder calcular el potencial que se necesita para que se contrarreste el paso de un ion. Es decir, con mi fórmula sabrás qué tanto potencial eléctrico se necesita para que el potasio deje de salir y para que el sodio deje de entrar. Ah, bien, bien. A esa fórmula se le llamó la ecuación de Nernst. Aquí la tienes. Casi siempre esa formulita nos angustia cuando estamos leyendo fisiología, pero es demasiado sencilla. Esta dice que la fuerza electromotriz, o sea, los milivoltios, la energía que se necesita para que deje de salir el potasio y entrar el sodio, dice que viene de la siguiente fórmula. En cuanto a valencia positiva negativa, tenemos una constante, el 61. Ese 61 será multiplicado por el logaritmo del resultado de una división. Si estamos hablando del potasio, la concentración interior, o sea, en el citoplasma del potasio, se dividirá entre la concentración exterior en el espacio intersticial. Regresa al cuadrito que te puse acá. Quiere decir entonces que si nos vamos a un ejercicio, primera, consigue una calculadora. Segunda, tendríamos
esta fórmula. Tendríamos la concentración adentro de la célula del potasio, 140, tendríamos la concentración exterior en el espacio extracelular de 4 miliequivalentes, aquí los tenemos, y esa división vamos a sacarle su logaritmo y la multiplicaríamos por la constante que es 61. Bien. Otro punto que tienen que tener en cuenta. La ecuación de Nernst nos dice que si la molécula que se está moviendo en cuestión es positiva, vamos a utilizar en la fórmula el signo negativo. Eso quiere decir que, como el potasio, que es el ejemplo que estamos tomando, su movimiento, el potasio es un catión, la fórmula utilizará la valencia negativa para la ecuación. Eso quiere decir entonces que la fórmula quedaría así. Para conocer la electricidad que se necesita para que el potasio deje de estar saliendo a sus anchas, vamos a utilizar menos 61, que es la constante. ¿Y ese 61 de dónde vino, profe? Viene de estos puntos: la concentración de gases, la temperatura del cuerpo, algunos lo toman 37, algunos lo toman 20 grados centígrados, la valencia del ion en cuestión, positivo o negativa, y la constante de Faraday, que se refiere a la cantidad eléctrica que tiene cada mol. En fin, cosas técnicas, cosas de dato cultural, pero bueno, de aquí es de donde viene el 61, una constante, o sea que ese 61 no se mueve. Entonces, el movimiento, volviendo otra vez a la fórmula, el movimiento para que el potasio deje de salir nos dicta que multiplicaríamos menos 61, acuérdate el 61 viene de acá, por el logaritmo de la división 140 entre 4, que se refiere a las concentraciones dentro y fuera de la célula del potasio. Entonces hagamos la matemática. 140 entre 4 nos daría a 35. Agarras tu calculadora, presionas la tecla log y luego 35 y eso te va a dar el logaritmo, o sea, un resultado igual a 1.544. A ese 1.54 lo vas a multiplicar por menos 61 y te va a dar el resultado menos 94.184 milivoltios de fuerza electromotriz. Lo que habíamos dicho, ¿verdad? Cuando la membrana capta los menos 94, bueno, punto y cachito, es cuando cierra sus canales y el potasio ya no sale. Se opone al movimiento de ese ion. O sea, la ecuación de Nernst. Sencillo, ¿eh? Bien, vamos a reacomodar todo y ahora hablemos del sodio. Ahora imagínate que vamos a sacar la misma fórmula, pero ahora solamente con el sodio para ver de dónde viene su más 70. Tenemos otra vez aquí la fuerza electromotriz expresada en milivoltios. El sodio es positivo, por lo tanto vamos a utilizar en la fórmula el signo negativo para el 61, que es la constante derivada de estos cuatro aspectos, y ese le vamos a multiplicar por el logaritmo de la división de la concentración de sodio que hay adentro de la célula, 10, y la concentración de sodio que hay afuera, 142. Igual, agarra tu calculadora, 10 entre 142 te da 0.070. A eso le aplicas el logaritmo, o sea, aprietas en tu calculadora la tecla log, 0.070 y eso te va a dar igual a menos 1.54. A ese le multiplicas por menos 61, o sea, multiplicas menos 61 por menos 1.154 y te va a dar un resultado de 70 milivoltios en positivo, que sería entonces la fuerza electromotriz, los milivoltios que la membrana tiene que captar para cerrar los canales y decirle al sodio ya no pasas. ¿Cómo la ves? Así de sencilla es la ecuación de Nernst, pero aquí un punto muy importante. Esta aplica solamente si para la célula hubiera un solo ion, una sola molécula que sale o que entra, una sola. El rollote es que, como dijimos en el tema de transporte de membrana, la membrana están entrando y saliendo un montonal. Por lo tanto, la ecuación de Nernst dice solamente, Walter Nernst dice, pues solamente mi fórmula, profe, aplica a una sola molécula. Y yo le digo, rayos, Walter Nernst, pero a la célula entran un montón. Ay, sí. Pero dice Walter Nernst, tú tranqui, profe, porque te voy a hablar de unos camaradas. Un camarada que se apellida Goldman, otro que se llama Hodgkin y otro que se apellida Katz. O sea, 3 camaradas míos que desarrollaron una ampliación de mi fórmula y le denominaron la ecuación de Goldman. ¿Ecuación de Goldman? Sí. Dice Walter Nernst, mi fórmula solamente te permite calcular la fuerza eléctrica para que se oponga al movimiento de una sola molécula, o sea, solo sodio, solo potasio. Pero como entran muchas, mis camaradas ampliaron mi fórmula y le llamaron ecuación de Goldman. Ahí la tienes. Es casi lo mismo, pero con algunos puntos clave. Fíjate muy bien. No nos angustiemos, insisto, ten las luces prendidas, ve y toma agua, descansa, estírate y hablemos de
la ecuación de Goldman. Esta nos dice que la fuerza electromotriz, o sea, los milivoltios de electricidad, para oponerse a los pasos de todas las moléculas, o sea, para ponerle un estate quieto a varias moléculas al mismo tiempo, nos dice que vamos a multiplicar menos 61, fíjate bien, esta ya es menos 61 de rigor, por el logaritmo de la división de las principales moléculas de movimiento. Ajá. La ecuación de Goldman toma en cuenta estos aspectos. Fíjate bien, la concentración de sodio, potasio y cloro. ¿Por qué esas tres? Porque son las principales moléculas que están en movimiento de la célula. Apréndetelo de hoy en más. Claro, está el magnesio, está el calcio, están el fosfato, están muchos, pero los más importantes son estos tres. Por eso la ecuación de Goldman los toma en cuenta a estos tres. Otro, la polaridad que tiene cada uno, teniendo que el sodio y el potasio son positivos y el cloruro negativo. Atentos con esto. La difusión celular, es decir, qué tanta capacidad tiene la membrana para moverlos tanto hacia adentro como hacia afuera. Es decir, la membrana, vamos a ver más adelante en el siguiente tema que es potencial de acción, vamos a ver que la membrana celular tiene especial preferencia por el potasio. Al sodio sí lo deja entrar y con el cloruro es neutral. Háblame de cantidades, profe. Bueno, la membrana celular deja el movimiento al 100% de potasio. Al sodio solamente le permite un 5% de movimiento y al cloruro un 45%. Es decir, la membrana de las células es más permeable al potasio que al sodio. Siempre moverá más hacia afuera potasio que hacia adentro sodio. Acuérdate de ese punto. Eso en cuanto a la difusión celular, las preferencias de la membrana y la permeabilidad de la misma, es decir, la cantidad, el espacio, el espesor de la membrana y cuántos canales de difusión tiene. Entre simples, entre facilitadores son los que utilizan energía. Bien. Entonces, volviendo a la fórmula, nos dice que la electricidad que se opondrá a estas moléculas que predominan es la multiplicación de menos 61 por el logaritmo de la división. Aquí tenemos un punto. En la parte de arriba pondremos la concentración de sodio interna, o sea, la concentración de sodio adentro de la célula, o sea, 10.000 equivalentes. Eso lo multiplicaremos por la permeabilidad de la membrana celular a que este sodio pueda entrar. A eso le vamos a sumar la concentración de potasio intracelular, que es de 140, multiplicado por la permeabilidad hacia el potasio, o sea, el 100% que acabamos de decir, ¿verdad? Su preferencia. A eso le vamos a sumar al cloruro, la concentración de cloro. Aquí la fórmula lo alrevesa. Va a ser la concentración de cloruro que está afuera de la célula, o sea, 103 miliequivalentes por la permeabilidad de la membrana a ese cloruro. Y hacia abajo tendríamos la concentración de sodio que está afuera, que es a 142 miliequivalentes, por la permeabilidad, que sería del 5%, como dijimos, más la concentración del potasio que se encuentra afuera, o sea, 4, por la permeabilidad de la membrana hacia el potasio, que sería el 100%, como dijimos, más la concentración de cloruro intracelular, que sería 4.000 equivalentes por la permeabilidad de la membrana a ese ion. Un poquito largo, pero vamos a ponerlo en ejercicio. Mira, bajemos la fórmula de Goldman y pongámosle los numerales. Arriba, fíjate muy bien, arriba tendríamos la cantidad número 10. ¿Por qué? Porque la concentración intracelular de sodio era 10. Por la permeabilidad al sodio. ¿Te acuerdas que dijimos que las membranas tienen una permeabilidad del 5% para el sodio? Pues lo multiplicas por 0.05. A ese resultado le vas a sumar la multiplicación de la concentración intracelular de potasio, 140, por 1. ¿Por qué por 1? Porque es la unidad, porque es el 100%. ¿Te acuerdas que dijimos que la membrana es preferentista con el potasio y lo deja moverse al 100% a sus anchas con respecto a los otros dos? Sí. Pues eso lo multiplicas por 1. A ese le vas a sumar la concentración de cloro extracelular, que son 103, por 0.45, porque la permeabilidad de las membranas para el cloruro es de 45%. O sea que, con respecto al cloruro y al sodio, el potasio se mueve al 100%, el sodio solo al 5% y el cloruro al 45%. Por eso esa multiplicación. Y ponemos las cantidades de abajo. El sodio extracelular por la permeabilidad del 5% más el sodio
el potasio extracelular por su permeabilidad preferentista del 100%, más la multiplicación de cloruro intracelular, que es 4, por su porcentaje de permeabilidad a 45%. Entonces haces las multiplicaciones y haces las sumas. Nos da entonces como resultado, hacia arriba, la cantidad de 199 y hacia abajo 12.8. Entonces dividiríamos 199 entre 12.8, nos da a 15.54. A ese le aplicamos el logaritmo, es decir, agarras tu calculadora y le pones la tecla log 15.54 igual a 1.19. A ese 1.19 lo multiplicas por menos 61 y te da un resultado de menos 72 milivoltios. O sea, el rango que habíamos dicho en un principio, ¿verdad? Dijimos que entonces la célula que juega con electricidad en reposo, en estado quietecito, siempre va a predominar por el lado interno la negatividad y por su lado externo la positividad. ¿A cuánto? Entre menos 70 y menos 90 milivoltios. ¿De dónde sale esta cantidad? De la fórmula de Goldman. ¿De dónde sale el estate quieto para el potasio y el estate quieto para el sodio? De la ecuación de Nernst. Sencillo, ¿verdad? Bien. Entonces, esquematizando la situación, ponemos aquí ya la neurona como debe de estar. Las neuronas, las células que juegan con electricidad, nos dice, pues mira, profe, para los siguientes temas, que es el potencial de acción, mi favorito, un tema extraordinario, muy padre, muy sencillo, nos dice la neurona, pues mira, profe, para el siguiente tema, ten en cuenta esto, que si tú me pones un voltiómetro, y mides adentro y afuera de mi membrana, vas a tener el resultado negativo. Mientras yo esté en reposo, si me activo, esto va a cambiar. Pero estando en reposo y quietecito, como tú debes de estar ahorita viendo el video, vas a encontrar que la electricidad marcada o el potencial eléctrico es de menos 70, menos 90 milivoltios. Ok, perfecto. Entonces, ese menos 90, menos 70 se refiere al potencial que tiene la membrana para mantener siempre el equilibrio negativo, ¿verdad? Sí. Oye, pero para el siguiente tema, que es el potencial de acción, se habla de que va a entrar un positivo y el negativo se va a quedar y el otro positivo va a salir en fuga. ¿Cómo es eso? Bueno, ahorita te hablo de eso. El punto, profe, dice la neurona, ya para aterrizar o para terminar este tema, quiero que sepas que hay contribuciones. Es decir, no importa si a la célula la activas, tarde o temprano se tiene que relajar. No importa si le metes electricidad para que la transmita o para que la procese, al final terminará relajándose nuevamente y llegando nuevamente al menos 70, menos 90 milivoltios. Y para eso, para ese punto, tenemos que tener en cuenta las contribuciones. ¿Quiénes contribuyen a la negatividad de la célula en el estado de reposo, además de la fórmula de Nernst y de Goldman? El sodio es uno de los contribuyentes, el potasio es otro de los contribuyentes y finalmente una favorita, la bomba sodio-potasio ATPasa también es un contribuyente, ¿ok? Entonces ustedes tres alegres compadres, ustedes siempre van a tener la célula manteniéndola en negativo, ¿no? Sí, profe, siempre vamos a tender a hacer a la célula negativa, independientemente pues de las ecuaciones que acabas de hacer. Ok, ¿quién quiere empezar? Yo, el potasio. El potasio dice, pues mira, profe, yo voy a participar, yo voy a atribuir negatividad a la célula en menos 94 milivoltios. ¿Neta? Sí, lo que habíamos dicho antes, ¿te acuerdas? Sí, porque el potasio es positivo. Y dice, yo siempre tiendo a irme de la célula, profe. O sea, yo siempre voy a estar haciendo a la célula que pierda positivos para hacer que predomine su negatividad. Ah, bien, bien. Gracias, potasio, por darnos el menos 94. Bien, sigues tú, sodio. Ay, pues mira, profe. Teniendo en cuenta pues que la célula tiene que estar predominantemente negativa, yo sodio, acuérdate que por gradiente yo voy a tratar de entrar. Sí, pero ¿te acuerdas que dijiste que yo iba a entrar bien poquito? ¿Te acuerdas que la membrana tenía el 100% de preferencia para el paso de potasio, pero solamente el 5% de preferencia para la entrada de sodio? Sí. Ay, entonces pues yo contribuyo a la negatividad de la célula entrando poquito. Sí. Quiere decir que lo poquito que yo sodio entro es apenas otorga una electricidad de más 8. ¿Cómo lo ves? Pues sí, ¿eh? Todo es porque la membrana no es tan permeable a mí, tiene más preferencia por el potasio. Ah, ok. Entonces, sodio, tú entras con tu carga positiva y solamente aportas positividad de 8 milivoltios. Sí. O sea, los menos 94 del potasio más los 8 positivos del sodio nos daría un menos 86. Sí. O sea que la célula seguiría
negativa básicamente. Negativa adentro y positiva afuera. Sí. Y finalmente viene la contribución de la célula de la bomba sodio-potasio ATPasa. La bomba sodio-potasio ATPasa nos dice, profe, ¿te acuerdas que la clase pasada cuando hablaste de transporte activo dijimos que yo voy a sacar 3 moléculas de sodio? Sí. Oye, pero esas acaban de entrar. Pues sí, pero yo las voy a sacar y voy a meter 2 de potasio, moviéndolas en contra de gradiente. ¿Te acuerdas que yo ocupaba energía para eso? Porque para sacar sodios a donde hay mucho ocupaba energía. Para meter potasio a donde hay mucho también se necesitaba energía. Por eso la ATPasa de mi nombre, ¿verdad? Sí. Entonces yo contribuyo a la causa con un -4. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente estaría corriendo más positivos de los que dejo entrar. Estaría sacando 3 positivos y canjeándolo por 2 positivos. O sea, poquito a poco me deshago de lo positivo y sigo. Entonces tú, bomba sodio potasio ATPasa, bribona, tú sigues manteniendo de poco a poquito la negatividad de la célula. ¿Sí, eso es malo? No, no es malo. Acuérdate que todas las células en reposo tienen que estar adentro negativo y afuera positivo. En reposo, porque cuando venga el momento de la acción va a haber un shot de positividad adentro de la célula y un montón de cambios bastante divertidos que vamos a ver la siguiente clase. Bien, sencillo, ¿eh? ¿Cómo la ven, chavalos? Bueno, agradezco mucho su gentil atención. Cualquier duda, queja, comentario, sugerencia, mándamelo a esa cuenta de Facebook. Me tardo en contestar, pero sí contesto. Gracias, pásenla bien, bye bye.